Hola, buenas tardes. Hoy de nuevo empezamos con nuestras charlas, la moda, una mirada diferente. Bueno, un placer de nuevo Bueno, estar aquí en igual, nuestro ciclo de eso charlas, es. la moda, una mirada diferente, con cruces de Kruka. Y con Pilar de Quality. Ah, muy bien, aquí estamos. Y hoy el tema que vamos a tocar es para seguir con el ciclo de las fibras Eso naturales, el es, tema de la lana, ya que se acerca el invierno eso es. y, nos encanta usar la lana de invierno. Sí, a ¿Mm? nosotras nos gusta, Sí, sí, sí. ¿verdad? A mí me encanta calentita. A ti, y yo qué sé, yo creo que a todo el mundo le gusta la lana. No sé, no he escuchado nunca a nadie que dijera, ay, no me gusta la lana. Sí, bueno, yo he escuchado a gente que tiene problemas de alergia, que es otro tema. Bueno, claro, Bueno, pero pero, pero no porque no le guste, sino por un tema de alergia. claro, claro que sí. Pero Mm, bueno, es que la lana se usa hace miles de años. sí. Tú cuentas un poco de esa Ah, historia, bueno, Cruces, tú pues que todo lo yo te sabes. No, pero sabes que me gusta un poco investigar y siempre irme a la historia porque no hacemos tampoco nada nuevo, sino estamos siguiendo cosas que ya han hecho los antiguos. Las abuelas y antes de las abuelas, hasta en el neolítico ya había, bueno, ya tenían las ovejas. Igual que tenían los perrillos, pues empezaron con las ovejas como animales de compañía o domésticos, mejor. Y entonces se han encontrado restos de que ya se utilizaban. Lo que pasa es que las ovejas en ese momento pues no eran las que conocemos, las que te salen en los dibujos, gorditas, muy peludas, no. Eran mucho más grandes y tenían mucho más pelo, pero su pelo lo cambiaban. Lo cambiaban todos los Claro, años, cambiaban, se les caía. Pero con el tiempo no se les fue cayendo, fueron teniendo como más pelo, más grueso, que era la lana. ¿Y qué más? Bueno, también se fueron haciendo más bajitos, más pequeñitos para aguantar esa lana y, y más pequeñitos. Y los mm, huesos que se van encontrando son huesos más gorditos para aguantar esa lana. ¿Qué te interesante. parece? ¿Qué te parece lo Muy que bien. busca la gente? Sí, bueno, pero aquí me gustaría, sabes que me gusta precisar de vez en cuando algunos Venga, puntos, que claro, la lana, la definición de lana es el pelo de la eso oveja. es. Hay muchos otros animales que tienen pelo que usamos y que nos encantan, Ujú. pero la lana se le puede llamar técnicamente solamente al pelo de oveja. Muy bien. ¿Qué Es te que es, parece? pues me parece que tiene que estar siempre aquí. Tienes que estar aquí para contarlo. Porque yo esos matices me pierdo. Bueno, cada quien, ¿no? Con sus Sí. fuerzas. Y luego lo que tiene que mirar mucho, bueno, me voy a ir ya de tema, quería seguir con la historia, pero solo quería remarcar una cosilla que no quiero que se nos olvide. Y es que yo cuando voy a comprar lana, claro, tú miras, yo siempre miro las etiquetas. Entonces, muchas lanas, aunque pongan lana, no es lana de la oveja, sino que pone acrílicos o Ah, poliéster. sí, Y entonces ya no estamos hablando de lo mismo, aunque parezca. Entonces la gente tiene exacto. que mirar y ver por qué esos precios y por qué, Claro, bueno, y qué porque ponen esa etiqueta. efectivamente, efectivamente los acrílicos cuestan mucho menos que Claro. la lana de verdad. Mm. Pero bueno, volviendo a la Venga, historia, vamos a ¿no? Porque volver a la claro, historia. yo he leído, lo cual me parece curioso, ¿no? Porque en Ujú. Egipto se consideraba impura a la oveja y no se usaba la Ah, lana. Bueno, también por el clima, ¿no? Pero sí, eh, lo interesante es que cuando eh, se empezó a descubrir el uso de la lana, porque claro, se usaban las ovejas para comer, por la claro. leche, ¿no? Entonces, la lana originalmente ha sido un subproducto para cubrirse, para protegerse Claro, del frío en muchas zonas, ¿no? para abrigarse, sí. Y claro, entonces, eh, de ahí aprendieron, porque primero usaban la piel de la oveja y después empezaron a cortar los pelos, como Claro, dices tú, cuando perdían el pelo, lo iban empezaron a entender recogiendo. que se Hilar. podía transformar, hilar, claro, y de ahí hacer prendas, ¿no? Ujú, O prendas o de vestir, ujú. o también eh,
cosas para la casa, para protección del frío, ¿no? Que es lo Claro. más importante. La característica más interesante de la lana es que es aislante, Ujú. Sí, ¿no? sí. Te cuento otra cosilla de los de cuando estaban en Egipto. Sabes Ajá. que además, bueno, esto ya lo hablamos cuando hablamos del lino, dijimos que era como el que más se usaba en en Egipto. Pero, además de la lana, digo de la lana, del lino también utilizaban la lana. Ya empezaron con la lana. Y además tenían como varios colores. Lo fueron tiñendo, que es que eso es genial. Además del blanco, ¿sabes? Bueno, las primeras lanas no eran blancas, blancas, sino que tenían como ese colorcillo que nos gusta a nosotras del algodón cuando está ¿Sí? sin blanquear. Pues ese Sí, colorcillo. el color natural, Claro. ¿no? Es lo Y, que... y luego fueron pasando, y luego he visto también que la civilización minoica, en la isla de Creta, que está situada en el Mediterráneo Oriental, y pone en mis apuntes, entre los años 2000 y 1450 antes de Cristo, dice que, bueno, pues que tenían un mogollón de registros textiles, Ah, registros que ponían en tablillas, pues ahí tenían que los cultivos que tenían de textil, los corderos que nacían, la cantidad de lana que tenían esas ovejillas. Bueno, ¿sabes? Que tenían todo calculado y todo puesto ahí. Entonces, claro, contabilizado. esas tablillas se han Ay, encontrado. qué Y entonces ya se interesante. sabe que ahí utilizaban. Y, y bueno, y entonces decían que eso, que tenían almacenamiento para estas prendas que luego hacían con la lana. Bueno, que estaba todo ahí súper bien cogido. Qué Que no es interesante. una cosa que tenemos de ahora, sino que viene ¿Mm? de antes. Sí, Todo lo que tenemos que lo aprender. ideal, claro, y sería recuperar todo esto, ¿no? Porque otra cosa interesantísima que se ha hecho durante los siglos, ¿no? Ujú. Es hacer la selección genética de los animales con las fibras más finas, ¿no? Porque mientras más fina es la fibra, más suave es la prenda. Entonces, muchas de las ovejas, por ejemplo, cruzaban a una mamá, a una hembra con el pelo fino, con un macho con el pelo fino, para que los hijos salieran todos con los Ah, pelos más finos. Entonces, poco a claro. poco Se ha se ido han ido cambiando. seleccionando eh, obtener fibra. Ah, yo te veo perfecto, ¿ah? Ah, vale, vale, Yo te pues ya veo está. perfecto. Yo- Entonces, gracias a eso, o sea, también hay muchísimas razas, ¿no? claro. De ovejas, que son bastantes, y una muy interesante es la Merinos, que España llegó a ser uno de los primeros productores mundiales de lana Sí. merino, que es una de Ujú. las más finas que hay. Sí, Y, y también en Inglaterra, claro, porque con el comercio, ya sabemos, ¿no? claro. Empezaron a llegar los animales eh, a España, pero Inglaterra, en cambio, fue una potencia mundial gracias a a la industria de la lana. Claro. Inclusive llegó un momento cuando se descubrió el proceso del algodón y todo eso, en Inglaterra se prohibió el uso del algodón Fíjate. para que no debilite el poder que ellos tenían con la lana. Claro, Imagínate. claro. No, no, y siguen haciéndolo, porque cuando tú vas a una sastrería tienen muchos tejidos y los tejidos son de lana, y de lana, sobre todo que son de Reino Unido, Mm, porque son sí, son como, muy... Sí, sí, como que tienen más fama y que son más buenas, ¿sabes? Que lo han tratado durante muchos años y bueno, pues hasta ahora eso siguen siendo como bueno, pues como los principales en esos sí, tejidos para trajes de hombre. sí, sí, súper Mm. interesante, ¿no? Eso, que Inglaterra sigue siendo Una el top potencia, ¿eh? En eso. del top, ¿no? De Ujú. la calidad de la lana. Sí, Y bueno, también decir que hoy Australia es uno de los mayores productores de lana. sí. La lana merinos, que ya
no se produce en España, la Ujú. mayoría se produce en Australia ahora, Sí, ¿no? sí. Entonces, y en ese sentido es mucho más fácil, digamos, eh, por eso en el medioevo, Ujú. prácticamente todo el mundo tenía prendas de lana, porque Claro. es fácil tener tus animales en casa y transformar la lana Mm. en prendas, ¿no? Sí. Entonces, obviamente en esas épocas eran prendas que te duraban toda una vida, ¿no? O sea, no necesitabas una cantidad enorme de ovejas, No, no. con pocas Ni para toda tenían la esos familia. armarios. Los armarios que hay ahora, pues no los tenían. Tú imagínate, si tenían que estar ahí haciendo las prendas tan manuales o con Mm, esos bastidores, que tampoco eran bastidores, los que tendrían en las casas serían un bastidor pequeño, no creo que tuvieran uno industrial. Pues claro, no, obviamente. no daban para hacerte tanto como es ahora, ¿no? Me voy y me compro un jersey por 20 euros. No, tú No, imagínate. no, eran de muy buena calidad, muy bien Mm. hechos y también no pasaban de moda porque no Claro, habían las modas que cambian cada 6 meses sí, como ahora, ¿no? Y bueno, madre mía. volviendo a las características de la Eso lana, me a, gusta. a diferencia de las fibras que hemos tocado antes, que era el lino, el algodón, eh, el lino, algodón, Que el cáñamo, que el son cáñamo también. celulosas, Ujú. eh, la seda, perdón, la lana, como la seda, son de proteínas. Eso es. Vienen del Eh, animal. exacto. Entonces, la característica más importante de la lana es que tiene la forma del pelo del animal, es como escamas que se van uniendo siguiendo un canal central, ¿no? Entonces, entre esas escamas que rodean el eje de la fibra, hay cámaras de aire. Y entre esas cámaras de aire eh, es donde se mantiene la temperatura. Esas son las Claro. cámaras de aislante, digamos, porque Aislante. el aire es una de las sustancias más aislantes que tenemos. Espero Fíjate. haber sido ¿La habrán entendido? Si no, que nos pregunten. que nos pregunten, exacto. Pues sí, sí, eso sí que lo sabía y que también se utiliza no solo para abrigarnos las personas, sino también para aislar los edificios. Mm, sí, Eso lo sabías tú también. sí. Bueno, pero es claro, ahí se usaban digamos, las fibras más gordas, más Ujú. gruesas que Eso al es. tacto no son tan suaves, esas las usaban para esos tipos más industriales, ¿no? Sí, sí. Y, Y, y y también cuéntanos, que es un repelente al agua, que sí. repele el agua. Y al Porque fuego, como tiene esa grasilla natural, también. Ah, pues no te he buscado lo de mi local. Ah, bueno, hay que buscarlo. ya lo contaré en el siguiente programa, Exacto. que no lo he buscado. Lo interesante de la lana en este caso es que no propaga la llama. Entonces, Eso si es. hay un fuego, esta Mm. no crea como el algodón, como Claro, el lino, que no se crean mayor propaga. fuego, ¿no? Estas Mm, no. Estas, apenas tú quitas la llama, mm. estas se apagan. No Claro, propaga el claro. fuego, que es muy interesante también. Y huele a Eh, pelo cuando lo quemas. Apoyo rostizado, apoyo al Venga, cuando horno. hay que polla al horno, huele. Pues sí, sí, eso lo tenía que apuntado. Huele a pelo quemado. Digo, bueno, depende del pelete que tenga. Sí, bueno, también es interesante también porque es antimicrobios y También. antifúngica. O sea Ujú. que ni los hongos ni, eh, ni los microbios atacan a la lana, pero sí las polillas y las termitas. Pero claro, es que esas sí que saben. Esas saben lo que quieren comer. Le gusta lo rico así. Le gusta lo rico. Y otra cosa es que tampoco se arruga mucho, que eso Ah, también nos viene muy bien. pero ¿sabes por Para, qué? ¿por qué? Ya estamos, ya estamos. Vas a pillar como los profesores. No, bueno, por esa propiedad que tiene de resiliencia. Se llama Ajá. al hecho de que cuando tú doblas, Ujú. ¿no? Doblas algo, este tiene la capacidad de solita
recuperar Volver, la forma original. Por la forma pues ya que está. tiene Mm, y también por las moléculas de proteína, ¿no? Entonces, eso hace que, y además que es mucho más flexible que, ujú, que las fibras celulósicas, digamos, que son más crocantes. claro. Entonces, la lana, tú la puedes, digamos, ir doblando y doblando, y esta siempre Y se va a luego recuperar y resiste muchas más pliegues que las fibras celulósicas en general. bueno, pues esto para la gente que le preocupa mucho las arrugas, pues es perfecto. Cómprate algo de lana, que no se te va a arrugar. Mm, ¡Cling! sí. Claro, es que a mí como no me preocupa la arruga, que la arruga me parece que es bella, igual que en la cara, pues ya está. Lo mismo me parece para las prendas. Claro. ¿Y qué más tienes? Bueno, yo tengo otro tema que es bien Uy, interesante, que perdón. yo no lo sabía, A ver. era que en Italia se usa mucho la lana de verano. ¿Por qué? Sí, sí, también. Que se Porque le llama lana hay unos fría. tratamientos, exacto. Y entonces esta, ¿qué hacen? Con tratamientos químicos, eh, hacen que la superficie de la fibra sea más uniforme, tenga menos escamas. Ujú, Entonces, eso permite que haya una mayor transpiración y que tenga menos aislamiento del calor, ¿no? Entonces pueda eliminarlo del cuerpo. claro. Eso es bastante interesante. Y otra Sí. cosa que seguramente también hacen es que el hilo lo tuercen un poco más, que es otra tip, ¿no? Eh, Como lo tuercen bastante, más Ujú. que las fibras de invierno, entonces está más compacta. Entonces eso también permite que, Que pase el aire. que pase el aire. Exacto. Claro. Y otra cosa para mí bien interesante es A ver. que estas escamas, bueno, ¿a quién no le ha pasado, levante la mano, que se le ha compactado una prenda que ha lavado de lana? Yo Que creo que a todo el se mundo. encoge toda, ¿no? Se te Claro, ¿por queda. qué? ¿Por Sí, qué? sí, yo me ha pasado últimamente, nunca me había pasado, pero últimamente con una lavadora nuevísima me equivoqué de Ah. programa. Entonces, ¿Y qué pusiste entonces, a 200? no, más que nada con la temperatura, ¿qué sucede? Hemos hablado de esas escamas que tienen los pelos, ¿no? Ujú. Animales. Eh, Sí. entonces, cuando hay temperatura y hay movimiento, hay fricción, estas escamas, como que una encaja, de una fibra encaja dentro de la otra y ya no hay manera de sacarlas. Y ese es el fieltro, el famoso fieltro del que Ah, no sé si hemos escuchado ah. hablar, seguramente le hemos visto, que Sí, parece, o sea, no es un tejido, o sea, es tan compacta que no ves el tejido, la claro. estructura del tejido, sino que ves más que nada Sí, sí. como un, bueno, el fieltro Sí, famoso, ¿no? Que se puede sí, usar sí. para prendas, se puede usar para Para las manualidades, accesorios, bolsos, ¿perdón? para las manualidades que hacen los niños. También, también, pero los Lodens, por ejemplo, en Tirol, ¿no? Estas chaquetas Ujú. verde, Sí, verde sí. oliva, que Las, son de lo las alemanas. típicos, sí, pero también bueno, también o del norte de Italia, ¿no? Mm, Austria, todos esos países claro. tienen ese tipo de Sí, chaquetas que sí. son clásicas, que son o sea, la tradición antigua, ¿no? Y que se Ujú. siguen usando Sí, y abrigan mucho más porque están más compactas las fibras, entonces te crea una pared, digamos, más, más mm, gruesa de protección, ¿no? Ya mm, no pasa el aire por ahí tampoco, mm, porque está tan compactado. mm. Y bueno, de este tipo de técnica ya se conocían y eso es bien interesante porque eh, hay restos arqueológicos en Mongolia de zapatos hechos con esa Con el técnica fieltro, del fieltro. claro. Sí, aquí en Claro, Madrid entonces ahí, tenemos una tienda que hay por el centro y es una tienda de fieltros, pero especializada en eso. Y entonces tienes diferentes grosores. Y yo un día compré fieltro, pero así gordito, bastante gordito, para hacer unas zapatillas que las tengo que hacer en algún momento, pero zapatillas para estar en casa y ponerle abajo, como suela, el fieltro. Entonces compré eso,
uno que era muy gordito. Claro, Mm. es súper interesante. Y bueno, Sí, también porque se puede hacer los muchas cosas. sombreros, ¿no? También, Los también, gorros, y también. seguramente cosas para la casa. Inclusive las Mm. yurtas se hacen con lana, Ujú. porque Sí, no es repelente del agua, Ujú. mantiene el calor. Entonces, Claro. todas esas cosas, los Sí, antes, antiguos las conocían mucho, mucho mejor que claro. nosotros. Hombre, y las abuelas sí que tenían lo de los almohadones rellenos de lana también. Sí. Claro, no había Y otra cosa. los Entonces, y colchones también. los colchones también, claro. Pues oye, es que Sí. son cosas naturales que no entiendo por qué cambiaron a un poliéster que acaba, bueno, pues que acaba pues donde acaba, en los mares y sin desintegrarse nunca. Mm. Pero bueno, Sí, pero yo- bueno, por eso hacemos estas charlas claro, para dar a conocer todos esos, un plus. esta información de nuestros antiguos y bueno, retomar, Claro, ¿no? yo creo Poquito a que poquito sí. también, no necesariamente todo de inmediato, ¿no? Pero bueno, otra Sí. cosa bastante interesante de la lana es que es termoplástica. ¿Y eso qué ¿Qué significa? significa? Que cuando la... Mira, María Luisa dice que ella tiene las almohadas de lana. Fíjate. Ay, sí, bien, muy bien. Qué bueno. De las nuestras. Sí, qué maravilla. Y bueno, significa que cuando humedeces la lana Ujú. y la planchas, la puedes estirar hasta un 20, 30, 40% de su longitud original. ¿Por Fíjate. qué? Porque con el calor se vuelve más plástica. Entonces yo creo Sin que esa es la característica sin que se tener usa. plástico. Exacto. Se habla de la plasticidad Eso es. de un elemento, ¿no? Entonces, Ujú. los gorros, por ejemplo, los sombreros, cuando hacen las formas así, Sí, les van. aprovechan esa característica de la lana, ¿no? Mm. Y otra cosa bastante interesante es que la lana, cuando absorbe humedad, eh, Mm. se crea una reacción química que crea calor. Fíjate. Entonces, ese es uno de los puntos más interesantes que no nos damos cuenta, porque yo hasta que no lo supe no me daba cuenta exactamente de esto, pero por eso, además de ser aislante, Mm. también calienta. En Claro. casos de, por ejemplo, los pescadores que se van en medio del mar en la madrugada de invierno, Se tienen que abrigar. seguramente dentro tienen alguna prenda de lana que los Mm. protege, ¿no? Sí. Y no De esa solamente mantiene el humedad. calor, sino que también los crea. Claro. Cuántas cosas, Pilar. Sí, Oye, y y ya bueno, para terminar tenía aquí el proceso de industrializado. cuéntanos. Y, y bueno, son las fases que tiene la lana, no hay más, ¿vale? Y entonces primero se esquila las ovejas, luego se tienen que lavar industrialmente esa lana porque claro, trae pues el polvo, la arena, las impurezas que tengan las ovejas que han estado pastando. Y luego escaminar, ¿sabes qué es escaminar? No, no, yo creo que es Lo de las peinan. estirar, Primero las eso peinan, es, eso. Se separan las ponen en manualmente las paralelo. fibras, eso es. Pero claro, pones aquí escarminar y te suena pues a chino. Bueno, y luego hilado, que es con la máquina de hilar, luego se hacen las madejas, se tiñen también y nada, y luego ya por último se hace tejido. Así de Claro, fácil parece, pero esto lleva muchos procesos. sí, sí, sí. Inclusive, como te comentaba, yo estuve en una fábrica que hacía proceso hilatura de lana y en Ujú. la fase de limpieza hay que tener mucho cuidado para que no haya el proceso de que no se Que no eh, se compacte, que no se ¿no? compacte, que no se haga fieltro, ¿no? Que no Ujú. se de una, porque claro, Claro. tienen que tener bastante cuidado con eso, pero ahí también lo que sale es la grasa del animal cuando suda, ¿no?
y Claro. tiene un olor Ujú. bastante característico, por no decir. No tiene que oler muy bien. Sí, sí, sí. Sí, no, y a veces sucede que cuando llevas una prenda de lana, a veces cuando la mojas, no sé si hueles Sí un huele, sí poco huele. ese olor Sí. de sudor de animal, ¿no? Mm. Es porque Mira, no le han quitado, se nos no le había unido, han perdona, quitado bien. se nos había unido Lucas, que Lucas tenía un abrigo, él es alemán y tenía un abrigo de lana ecológica. Y claro, cuando se Ah, le mojó olía como, bueno, puede ser como un olor raro, pero es que es el de las ovejas, el de lana. Mm. Y ese olor es verdad, lo que tú decías, que es muy característico, sí. sí, pero Me bueno, he hay que, acordado. bueno, y otra cosa importante para decir que hay gente que tiene alergias, como te comentaba Ujú. antes, porque la lana tiene esta sustancia que se llama lanolina, y hay gente que es alérgica a la lanolina, ¿ya? Fíjate. Pero hay otros tipos de alergia que también son por el contacto, ¿no? Que puede crear Esa la piel alergia. rojiza, que te quede picadura, que te pique, ¿no? También Ujú. hay gente que, interesante, que le crea problemas de respiración también, tos, Fíjate. ¿no? Claro. Sí, como Eh, una alergia cuando tienes a los gatos o tienes a los perros, igual. exacto, exacto. Inclusive irritación de los ojos y de las mucosas en general. Entonces, claro, no todo el mundo puede usar lana, eso lo entiendo, pero Sí, mientras no te cree este tipo de alergias, ya pues es sabes lo más. que la lana va a Es más mantener la sostenible. humedad mucho más sostenible, eh, especialmente porque es un subproducto de un animal que se cría para otras cosas, ¿no? Claro, Entonces, y todos los veranos, y eso sucede en los caballos, en los perros, en los gatos, todo, cuando llega el verano, pierden el pelo. ¿Por claro, qué? Porque ya no necesitan tanto pelo para claro, protegerse del frío, y claro. entonces en verano es el Lo momento pierden. De en que esquilarlas. esquilan a los animales y eso es Claro, como que vas y te cortan el pelo. O sea, igual. ningún No, daño, porque son simplemente les máquinas, es cortan el que pelo. no. Claro, no se lo arrancan, sino que lo están esquilando. Y es que además Claro, no hace, les viene bien a las ovejas para no pasar calor. claro, pero es que ya naturalmente los animales, cuando llega Lo la primavera, pierden el cambian. pelo, lo van tirando. Ujú. Entonces, en Sí, vez de tirarlo, lo cortas tú claro, y lo usamos, ¿no? Entonces, claro. en ese sentido, es de lo más sostenible y lo más eh, positivo, sea para el Sí, animal que para nosotros. En ese sentido, eh, entiendo que es mucho más sostenible que muchas otras cosas que se hacen. sí. Entonces, además que el animal, cuando empiece el otoño, va a crear de nuevo bastante más pelo Ujú. para estar listo para el Claro. invierno, que es un proceso natural que todos los Ujú. animales que están fuera, digamos, hacen, ¿no? Entonces, es de lo más, es un ciclo Sí. que, Que, que aprovechamos, entre comillas, claro. para recoger esta lana, procesarla y ya para invierno tener nuestras prendas que nos Mm. abriguen mucho. Eso es. Y además que nosotras es que estamos 100% a favor. Por eso lo sacamos aquí. Perdón, ¿te he perdido? ¿Te he perdido? No, que digo que nosotras estamos a favor de la lana. Ah, sí, 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 sí. Ya está. Nosotros, sí, a mí me encanta y es una fibra que uso mucho en invierno. Yo Muchísimo. también. Ujú. Así Pues nada, te voy a que tener que bueno, dejar. Te dejo porque tengo que empezar la clase. muy ¿Vale? bien. Entonces, Bueno, nada, Cruces, siempre un gracias. placer Igualmente. y ya nos Y nos vemos para vemos la el próximo próxima. mes. Eso es. Con otra cosa más, que ya veremos que hablamos, y se lo decimos a los seguidores y seguidoras. Excelente. Bueno, un Bueno, abrazo. cuídate. Gracias a todos por estar aquí y bueno, adelante. Nos vemos. Luego. Hasta luego.